Muy bienvenidos a todos y a todas que nos están escuchando en este Entre Tuercas del 2018 y en un Entre Tuercas que está esta transición de verano, estamos saliendo de vacaciones algunos, así que les doy la más cordial bienvenida y lógicamente que vamos a abordar temas que nos aquejan a todos. Dentro de todos mis viajes de trabajos que yo he hecho, les voy a comentar un poco mis experiencias durante algunas situaciones que me ha tocado ver últimamente y voy a abordar puntos que tienen que ver con puntos que son de abandono del automóvil. La verdad que hay algunas personas que de repente le restan importancia, lo dejan como última prioridad y de repente estos tipos de situaciones empiezan a tener consecuencias en el automóvil y vamos a ver esta primera parte que tiene que ver con estos puntos de abandono en automóviles. Y estos puntos de abandono tienen que ver principalmente con detalles que la gente le resta importancia. Y en ese sentido vamos a tratar de abordar primeramente temas de filtro de aire. La verdad que las personas siempre se preocupan de que el filtro de aceite, de que el aceite, de que los niveles. La verdad que el filtro de aire está un poquito rezagado porque muchas veces la gente dice basta solamente con reemplazarlo y se acabó. Hay todo un proceso técnico, hay todo un tema de servicio en el tema del filtro de aire. Vamos a hablar de las filtraciones del aceite, qué consecuencias pueden tener a largo plazo y qué situaciones pueden traer consigo el no estar atento al tema de la filtración de aceite. Hay personas que han vivido toda la vida con un vehículo con filtración de aceite y vamos a abordar qué cosas pueden ocurrir derivado de este tipo de situaciones. También vamos a hablar del abandono que existe en la calidad del líquido refrigerante. Una cosa es rellenar el nivel del refrigerante o estar atento al nivel de la agüita del motor, pero la otra es la calidad, ¿ya? Y cómo afecta esto en nuestros motores. Y vamos a darnos cuenta que van a haber situaciones bastante diversas que pueden empezar a generar ciertas fallas que la verdad que no estaban pronosticadas en tu bolsillo. Y además contarles también que el tema de los frenos, las grandes fallas que existen en los sistemas de freno se deben a la calidad del líquido de freno. No basta con revisar el nivel del líquido de freno, sino que también revisar la calidad o el estado del líquido de freno. ¿Ya? Así que, y lo que nos viene para la próxima semana es la segunda parte de esta etapa, donde vamos a abordar algunos otros temas que están relacionados con puntos que son de abandono del automóvil. Y la verdad que le restamos importancia y le restamos importancia porque son puntos que la verdad que no nos aquejan puntualmente a un tema inmediato, pero si es como una enfermedad que no la tratamos a tiempo, puede convertirse en un dolor de cabeza y finalmente en un gasto excesivo, en un gasto sobre todo de las personas que no están acostumbradas a mantener sus vehículos. Puede traer consigo daños bastante complejos que de verdad pueden ser un dolor de cabeza. Para evitarte ese dolor de cabeza, estamos nosotros en este Entre Tuercas de día jueves y nos vamos a abordar lógicamente con la música que nos acompaña en Radio Sinergia. Nos vamos con la música. Bueno, queridos auditores, queridas auditoras, vamos a comentar que estamos tratando de abordar temas que tienen que ver principalmente con puntos de abandono del automóvil y puntos de abandono que realmente muchas veces se le resta importancia porque en ocasiones la verdad que el plan de mantenimiento las alarga y en ocasiones, por ejemplo, como el filtro de aire, no siempre coinciden con el cambio de aceite. Ahora, sugerencia primordial, cada año debiésemos nosotros cambiar el filtro de aire, o sea, todos los años. Me van a decir, pero pucha, qué exagerado. La verdad que en ocasiones uno evalúa las condiciones cuando saca el filtro de aire y dice, no, pero si este filtro de aire está nuevo. Va a depender de las condiciones de uso y un sinnúmero de cosas. Voy a abordar una situación que me tocó en un viaje que tuve hace muy poco. Un gran amigo que tengo en Santiago. Y él tuvo una situación bastante desafortunada porque el motor empezó a fallar. Y esto se debe en gran medida y primordialmente va enfocado en el filtro de aire. El filtro de aire tiene varias funciones y dentro de eso la verdad que nosotros muchas veces
le apuntamos a repuestos que no son originales y de repente son repuestos alternativos. Trae una cadena de situaciones porque cuando nosotros cambiamos este filtro de aire y no hacemos limpieza al flujo de aire, la verdad que las partículas de mugre continúan en el flujo de aire. Más aún, si estamos hablando de un vehículo que tiene alto kilometraje, muchas veces la gente reemplaza esta pieza, pero no hay preocupación de la limpieza del flujo del aire. Limpieza del flujo de aire significa que en el compartimiento donde va el filtro de aire debiésemos limpiarlo, sopletearlo, aspirarlo, no sé, sacar los bichos. Esos bichos quedan ahí, o sea, tú cambias el filtro y no tienes la precaución de hacer la limpieza. Lo ideal es que la casa que va al filtro limpiarlo. Ahora, ojo que muchas veces hay automóviles que llevan un sensor y hay que tener precaución con ese sensor o cualquier componente electrónico, porque al limpiarlo, a pasarle la escobilla o no tener la precaución del cuidado, podemos malograrlo. O sea, hay que tener cuidado. Idealmente desconectar esos sensores, sacarlos de la ubicación y hacerle limpieza a las partes plásticas de la estructura del filtro de aire. Esa es como la sugerencia que yo te voy a hacer. Esas partículas pequeñas de material particulado, de polvo o de mugre que entra por el filtro de aire es una situación sucesiva. Y la calidad del filtro de aire va a influir directamente sobre la capacidad de retención de esas partículas finas. Si yo no tuviera filtro de aire adecuado, lo que va a suceder es que va a ser como pasarle una lija al agua al motor, y con el tiempo vamos a tener desgastes prematuros producto de esta situación. Contaminación en el aceite, erosión y desgaste en ciertas piezas, en ciertos sensores. Por ejemplo, hay sensores que detectan en el flujo de aire presión, temperatura y masa de aire, y en esos tres sensores se van a ver afectados producto de ese exceso de polución, exceso de mugre. Entonces, en ocasiones puede salirte un mensaje como problemas de polución o de antipolución. Es debido en gran medida a que le falta mantenimiento a tu auto en esa zona, y lógicamente va a traducirse finalmente en pérdidas de rendimiento que la verdad que son muy poco notorias, y muchas veces la gente por eso que le resta importancia y por eso que lo deja un poquito de lado. Entonces, filtros de aire, queridos amigos, queridas amigas, es fundamental. Ten la costumbre todos los años de hacer el reemplazo. No importa, algunas personas dicen, pucha, pero es que es tan re caro. Por último, los casos, amigo mío, cambie 2 filtros de aire en el año y cambie por una alternativa que sea accesible a su bolsillo. Yo sé que en algunos casos, en algunas marcas es caro, porque trae todo una escena. Nosotros encontramos diversos tipos de filtros de aire, desde papel micrónico, que es lo más normal, hasta como una napa blanca que se coloca en el filtro de aire como estructura. La verdad que si yo me preocupo de asear esa zona constantemente, porque se va a llenar de hojas, se va a llenar de filtros, se va a llenar, o sea, se va a llenar de bichos, se va a llenar de partículas, de pedazos de rama, se va a llenar de polvo excesivamente, se va a llenar de mugre diversa, pelusa, pelo de perro y un lote de cosas. Algunos me van a decir, pero si eso lo soluciono soplando el filtro, la verdad que es probable, va a ser momentánea la solución. El problema es que cuando yo le aplico aire comprimido al filtro de aire, nos vamos a encontrar con que el agujero que filtra el material particulado va a agrandarse. Y eso va a llevar a que la partícula fina pase directamente al motor y lógicamente que haga daño, lógicamente, a piezas que son delicadas, como estos tipos de sensores, que a todo esto son sensores electrónicos, y la verdad que son carísimos. Si yo paso flujo de aire con partículas de este estilo en los sensores por mucho tiempo y no tengo la precaución de que eso yo lo limpie seguido y haga aseo y cambios seguidos de filtro de aire, lo que va a provocar es que
el sensor de flujo de masa o de temperatura y de presión empiecen a tener consecuencias y daños. ¿Producto de qué? Producto de la humedad del polvo que se va a pegar en esa zona y producto muchas veces de la erosión que hace que estos elementos queden resistidos. Eso significa que va a haber un desgaste, ¿ya? Y un desgaste fuera de lo normal, aparte del desgaste que puede tener el motor producto de la poca conciencia del cambio del filtro de aire. Entonces, si tú quieres ahorrarte unas lucas y quieres ahorrarte hartas lucas, estate atento a hacer esa zona. No basta con cambiar el filtro de aire, hay que limpiar la zona. Inclusive el filtro de aire produce un efecto bien simpático que puede provocar que las partículas de hollín se llenen en la mariposa de aceleración. Cuando yo tengo muy saturado mi filtro de aire, pueden provocar ese fenómeno, un aumento de carbonilla en la zona de la mariposa de aceleración, y ahí vamos a tener otro tema. El aseo de esa zona tiene que hacerse por personal especializado. Las mangueras y lugares plásticos que no estén expuestos a sensores, puedes limpiarlos con detergente, con pañito, lavarlo. Lógicamente, no colocarlo húmedo, seco. Limpiar esa zona y limpiar de forma bien prolija, lo que va a permitir de que el filtro de aire también se conserve en mejores condiciones. Sacar esos bichos, sacar las ramitas, sacar las hojas, eso te va a traer consigo más beneficios y te puede evitar situaciones en donde el motor empiece a perder potencia y, por ejemplo, tú vas a notar esta situación cuando vayas en una carretera y te puede ocasionar que el motor trabaje mal. Te van a durar más la bujía, te va a durar más el motor en sí, se va a lubrificar mejor, van a haber menos partículas abrasivas dentro del motor, los sensores van a estar mejor protegidos y lógicamente el funcionamiento y tu potencia y principalmente del flujo de aire o de volumen de aire va a estar consolidado. Entonces, una forma de proteger tu motor y quieres que dure mucho, el filtro de aire, no le restes importancia al filtro de aire, es súper necesario. Y si tienes la costumbre de hacerle mantenimiento todos los años a tu auto, preocúpate de ese detalle, aunque esté bueno, no importa. Si tú ves que hay un síndrome de donde está muy sucio y el filtro de aire a tu juicio está todavía bien, bueno, hazle aseo y reemplázalo y ten el recambio pronto. Pero yo te sugiero que no lo sopletees, porque la verdad que la sopleteada no va a beneficiar en lo absoluto de que el filtro de aire ande mejor. Si no tienes otra alternativa, sopletealo, límpialo. Pero ese filtro trata de reemplazarlo prontamente, porque la verdad que te puede traer más de algún dolor de cabeza. Esa es mi primera etapa, mi primer consejo que te puedo dar. Más aún, si tienes un vehículo Toyota, asegúrate de llevarlo a un servicio técnico Servimac, donde te van a orientar. Más aún, si tienes la posibilidad de comprar un vehículo, una SUV como la New RAV4 o la nueva RAV4, más bien decirlo en español, porque nosotros conocemos a la RAV4 como tal. Ándate, inclínate por la seguridad, inclínate por esa prestación, inclínate por Toyota, porque vas a tener un vehículo bastante a largo plazo más que a corto plazo. Así que si tienes un Toyota, ocupa repuestos originales, y más aún si tienes una RAV4 nueva, cuídala con estos tips que te estoy dando. Y lógicamente recuerda que Servimac es siempre mejor referente a lo que es Toyota. Así que nos vamos con la música de la Radio Sinergia y acompáñanos en este programa entretenido que vamos a hacer hoy día. Hablamos recién de datos que tenían que ver con el filtro de aceite, bueno, perdón, con el filtro de aire, estoy un poquito perdido. Y nos vamos y llanamente ahora con filtraciones de aceite. Hay personas que por la eternidad han tenido vehículos con filtración de aceite, la tapa rebosante de aceite. Y estas situaciones ocurren múltiples veces por cambios de aceite mal hechos, por situaciones de calidad de aceite inadecuada o por
distintas razones, y esas filtraciones se deben en gran medida al desgaste propio de los empaques del motor, o y sencillamente a aumentos de presión excesivo o variaciones de viscosidad que no están adecuadas para el motor, y quedan lógicamente lagunas, y principalmente la parte baja del motor donde está el cárter se moja bastante. Y hay personas que de repente no le toman el juicio de forma adecuada y viven toda una vida en esas condiciones. La verdad que grandes problemas no van a tener inmediatamente, pero las filtraciones de aceite, si no son controladas y yo no tengo la costumbre de ver la varillita constantemente toda la semana, me incluyo porque la verdad que es mi chanchito que la verdad que está nuevo, pero igual no deja de ser, tendría que una vez por semana revisar el nivel de aceite y ver si tiene algún nivel de consumo y por qué no filtraciones. Las filtraciones se pueden deber a múltiples situaciones que acabo de nombrar, pero esas filtraciones, si no se atacan de forma oportuna, pueden ser un gran dolor de cabeza porque puede haber un consumo excesivo, incontrolable, y realmente puede traer consigo problemas. Aparte de dejarte sucio tu patio, dejar sucio la zona donde dejas estacionado tu vehículo, eh, queda todo embetunado uno abajo cuando hace tipo de servicio, o cambios de aceite, perdón, o cambios de rueda, bueno, que tienen que ver con las ruedas. La verdad que si mi auto me gotea, lógicamente voy a contaminar la zona donde está el auto, y lógicamente que eh, eh, el auto puede pisar esas pozas de aceite y va a traer consigo con que parte de esos aceites van a quedar dispersos y sucios en la zona donde va a estar el automóvil. Y las consecuencias de no fijarse en el cambio de aceite, aparte de tener un daño en el motor por falta de lubricación y por no estar atento en los niveles, es que se va a llenar de mugre. El aceite atrae mucha suciedad, mucha tierra, mucho barro, que se va a crear un sedimento como una capa oscura, café, muy intensa en las partes del motor y en la zona donde lo acompañan. Si el aceite por alguna razón pega en zonas de movilidad, estas piezas se van a ver contaminadas y lógicamente van a traer consigo que va a haber desgaste prematuro producto de esa situación. El aceite, al igual que el diésel, al igual que otros compuestos que son aceitosos, se van a adherir a esa zona, ¿ya? Y ese polvito va a quedar como una lija abrasiva para cualquier elemento de desgaste. Es decir, oiga, pero yo solamente tengo en el cárter. Estoy de acuerdo, a lo mejor en el cárter del motor, para que algunas personas no entiendan, que es el cárter en la parte baja, en la tapa baja del motor, donde va lógicamente la zona donde lo protege de cualquier golpe y lógicamente mantiene el aceite lubricante en esa zona, es como un recipiente. Esa zona, si se ensucia mucho, hay sensores que van en esa zona, o hay lugares donde hay piezas bien específicas y cuando yo quiera hacer el cambio de aceite, eh, va a haber contaminación. El aceite nuevo en contacto con polvillo, en contacto con elementos de mucha mugre, va a contaminarse, va a dañar ciertas piezas, y esa contaminación se va a transmitir en el tiempo, lógicamente que esto no es inmediato, en el tiempo motor. Para que te hagas una idea, el cárter muchas veces va atornillado va atornillado con pernitos pequeñitos, y lógicamente que si yo no tengo a ver, ¿cómo se puede decir? No tengo el cuidado de atacar luego esa filtración, toda esa zona va a ser un centro de contaminación, ¿ya? De sedimentos, ¿ya? Y ese centro de contaminación de sedimentos va a traer consigo que ciertas piezas electrónicas que están en la parte baja del motor pueden empezar a fallar, ¿ya? Recordemos que el aceite mezclado con agua no siempre se junta. La humedad queda en la parte exterior del aceite, y lógicamente que el aceite no puede mezclarse con agua.
y ese aceite va a quedar como una película contaminante, una película que va a promover la oxidación de esas zonas, esas piezas. Entonces cuando yo quiera tener mi motor bonito, lógicamente que no va a ser para nada visualmente bonito y consigo va a transferir contaminación, oxidación y otros compuestos. Entonces, tenga precaución con eso. Revise constantemente el nivel si tiene filtración. Trata por último en los casos de acotar para poder visualizar dónde está la falla de filtración y abórdala luego. Bueno, si tú tienes la posibilidad en tu casa de tener una hidrolavadora, trata de que esa zona la limpies con material desengrasante. Coloca, te doy el dato, coloca un cartoncito, un cartón en tu casa, de estos cartones de esas cajas de supermercado, colócala abajo con una brochita y desengrasante. No tiene que ser ni siquiera un desengrasante industrial. Desengrasante para limpieza de cocina, estos spray te pueden servir y después tú aplicas un poquito de agua con manguera limpia, lógicamente en zonas que no hayan elementos electrónicos. No te sugiero que a presión, porque puede traer consigo que esa presión pueda ensuciar más la zona de aparatos electrónicos. Si tienes una hidrolavadora, puedes hacerlo con una hidrolavadora sectorizando el sector, evitando de que esa agua tenga contacto con sensores. Limpia y revisa, inspecciona de dónde proviene esa filtración y abórdala luego con tu técnico de confianza y solucionala a brevedad posible. Una, que por un tema de imagen tu motor va a andar bastante mejor, va a evitar promover la oxidación, va a evitar promover condiciones de falla en tu automóvil y lógicamente vas a evitar de que algún sensor que va en la parte baja trabaje mal. ¿Ya? Si tú no tomas en consideración lo que estamos comentando, es probable que deriven otro tipo de problemas. ¿Ya? El más grave, el que no estar atento al nivel del lubricante, puede traer consigo una falla de motor que puede traer una consecuencia económica bastante desafortunada, porque un arreglo de motor no es ninguna gracia. Y el no revisar el nivel va a traer contigo también la inseguridad de que constantemente vas a tener que estarle rellenando, y en ese cambio del relleno de aceite que yo le coloco o le coloco un poquito más, un poquito menos, puede traer consigo un error que puede promover aún más el que esto se propague y aumente. ¿Cómo evitar las filtraciones de aceite antes de que ocurran? Cuando tú hagas cambios de aceite, ten la precaución de que el nivel de aceite quede dentro de las marcas establecidas, ni más arriba ni más abajo de las rayas de margen que tiene la especificación de fábrica. Todos los motores traen una especificación de la capacidad de aceite. Nunca le eches de más. No cambies la viscosidad. Recuerda que la viscosidad del aceite es para el resto de la vida del motor. No, porque alguno me decía, me tocó presenciar una situación bien simpática. Fui a hacer un cambio de aceite porque no tenía los medios para hacerlo. ¿Y qué año es el motor? Oye, pero ¿qué tiene que ver eso? Yo te estoy pidiendo una especificación de la que te comento y eso colócale. No, es que el vehículo tiene más años. No importa. Yo coloco la viscosidad que me pide el fabricante. Yo no cambio la viscosidad en función del año. Eso es una ridiculez. Así que, y lo digo con propiedad, el auto jamás se le tiene que cambiar la viscosidad si no empiezan este tipo de situaciones y estos fenómenos, porque van a haber vapores de aceite que van a aumentar la presión y van a generar este tipo de cambios que van a propiciar que hayan filtraciones. Si yo le echo demasiado aceite, por alguna parte tiene que escapar. Y lógicamente que va a buscar el lugar más vulnerable y va a generar una filtración. Entonces, ¿tú quieres evitarte esos dolores de cabeza? Aprovecha de orientarte bien, haz un cambio responsable,
no te excedas de la capacidad que te pide el fabricante. Si te dice el fabricante hace 4 litros, échale 4 litros, no más que eso. Y que la varilla quede dentro de la raya, no sobre la raya. Alguno dice, oye, está sobre la raya, está genial. No, para nada. Así que ojo con eso, ojo con esa situación. Recuerda, las fallas de aceite se provocan por, primero, por un mal servicio en el cambio del lubricante. Segundo, a veces hay personas que sacan el filtro de aceite y esa zona no la limpian. También puede traerse consigo una falsa una falsa filtración de aceite. Así que cuando hagas cambio de aceite, hágalo en un servicio que sea serio, que sea limpio, y lógicamente que el ser mecánico no significa suciedad y mugre, y eso se los dejo claro a todos mis alumnos. Ojo con esto, filtraciones se deben a un mal servicio de lubricación, que en algún minuto se excedió o en algún minuto se colocó un aceite que era poco adecuado, o simplemente tuvo un desgaste el empaque y provocó que ese empaque filtrara. Atáquelo luego, límpielo y sectorice el lugar e indíquele al técnico que por favor intervenga en esa zona para que no tengas más problemas y lógicamente no promuevas la contaminación por esas fugas de lubricante que van a haber. Así que las fallas derivadas de esto pueden tener más costos más elevados si tú atacas esa filtración pronto. Así que una de las recomendaciones que yo te voy a hacer es estar atento a las filtraciones de aceite y a los tips que te acabo de comentar. Y si quieres estar a la vanguardia con la tecnología, estar a vanguardia también con la economía de tu bolsillo, inclínate con la evolución, revisa la página web de Servimac y te vas a encontrar con un modelo bastante simpático, bastante de buenas prestaciones, que es como el Prius C. El Prius C es un concepto nuevo de automóvil, un auto híbrido, donde tenemos toda la tecnología disponible en nuestras manos. Así que si tú quieres andar consciente por la vida, evolucionando hacia el futuro y economizando combustible, inclínate por el Prius C. El Prius C lo tenemos en Servimac, así que anda, no tengas miedo, anda a Servimac. Servimac es líder en Toyota aquí en la zona, así que trata y oriéntate bien y anda a Servimac ahí en Maquena 1664, que te pueden orientar respecto a este nuevo, o sea, a estos nuevos modelos que están sacando Toyota, y de hecho se vienen lanzamientos muy buenos, así que inclínate por Servimac, y Servimac siempre es mejor con Toyota. Y nos vamos con la música en Radio Cine. Bueno, queridas auditoras y queridos auditores, estábamos conversando de las filtraciones de aceite recientito, y estábamos comentando de las consecuencias que esto puede traer. Y yo ahora voy a dar un especial saludo a una auditora que nos escucha, que es fiel auditora, amiga Luz Eliana. Te mando un abrazo de acá de Entre Tuercas, y te comento que vamos a estar siempre atentos a ir disponibles, porque nos mandó un correíto indicando que fascina el programa. Así que te mando un abrazo, un besote grande, y síguenos escuchando porque te voy a dar muchos más datos. Así que escríbenos a través de la Entretuerca y mándanos un saludito a través de Entretuercas @radiosinergia.cl, para que nosotros estemos atentos también a los temas que tú quieras abordar. Así que, Luis Eliana, te mandamos un abrazo grande, y partimos este 2018 con harta energía para que dar tips entretenidos tips que te puedan dar una respuesta a tus inquietudes. También nos comentabas que estás empezando con este tema de descubrir la parte automotriz, porque estás empezando a conducir hace muy poco. Así que te mando un abrazo grande, mucha suerte, y espero que tengas un muy buen recibimiento con respecto a tu auto. Y si en algún minuto compras un auto nuevo, aquí vamos a estar para poder aclarar tus dudas. Así que atento. Un abrazo también a nuestros auditores que nos están escuchando ahora en el verano, y que estos tips lógicamente sean entretenidos y buenos, y preparar el auto para el resto del año. Una vez en el año que yo haga mantenimiento es bastante bueno. Y una vez en el año un mantenimiento no es malo. De repente uno se acongoja y dice, chuta, se me vino todo encima. Y yo sé que los puntos críticos de falla de los automóviles se concentran en las vacaciones,
cercano a marzo, y la verdad que es un dolor de cabeza. Y vamos a abordar dos puntos que la verdad que siempre nosotros están en boga porque revisamos los niveles, que la agüita del auto, pero siempre desestimamos la calidad. Y una cosa es revisar el nivel de estos dos puntos y tiene que ver con el líquido refrigerante, o en este caso el agüita del motor, y por otro lado el líquido de freno. ¿Ya? Y esto va para todos nuestros auditores y auditoras y auditores que nos están escuchando en sus casas o en el auto o en cualquier parte. El líquido de frenos y el refrigerante tienen culpabilidad mutua. ¿Por qué digo yo? Es el líquido que debiese reemplazarse más seguido del auto, por un tema súper simple. Ambos se oxidan. Es decir, oye, pero ¿cómo se va a oxidar? Pues si es un líquido. Se oxidan. Y eso sí, se oxida en gran medida. ¿Por qué? Porque hay cambios de temperatura en estos dos líquidos. El refrigerante trae un nivel de acidez, o sea, en resumidas cuentas, de pH. Y yo puedo medir el pH del refrigerante y puedo medir el pH del líquido de frenos para saber si tengo necesariamente que reemplazarlo. Un patrón común. Si yo tengo un promedio de recorrido en el año de 20.000 a 15.000 kilómetros, yo debiese cada 2 años reemplazar ambos líquidos. O sea, para que nos hagamos un juicio, todos los personajes que tengan un vehículo superior a 40.000 kilómetros, 30.000 kilómetros o hasta 50.000 kilómetros, para que nos hagamos una idea, debiésemos reemplazar líquido de freno y refrigerante. ¿Con qué objeto? El líquido refrigerante, vamos a partir por el líquido refrigerante, trae colores. Pueden haber color rojo, color amarillo, color fucsia, hay de todo tipo. Inclusive hay refrigerantes que son azules. Los más utilizados son verdes. Échale agua verde. Ya, esa es agüita con colorante que no protege el motor. Si usted le echa agua verde a su motor, te deseo suerte, que en algún minuto va a tener buenas prestaciones a largo plazo con respecto a eso. El agua verde es un producto diseñado para las personas que quieren malamente mantener su automóvil. El agua verde no es adecuada para los motores. Son aguas con compuestos desconocidos, ¿ya? Así que si usted va a echarle agua verde, pan para hoy día y hambre para mañana. Ya las reparaciones de un sistema de refrigeración, la verdad que pueden ser mayúsculas. ¿Por qué cambiar el refrigerante cada 2 años? Oiga, profe, pero ¿por qué tan exagerado? Es decir, bueno, yo recién comenté que hablábamos del pH del refrigerante. La verdad que el pH es la acidez o el nivel de acidez que tiene el refrigerante, y ese pH va a determinar el nivel de protección que va a tener ese refrigerante en función de la capacidad de inhibir la oxidación de piezas. Si mi pH es inadecuado, el nivel de acidez del refrigerante va a cambiar y por ende va aceleradamente a hacer una erosión de oxidación en el motor. Entonces, si yo quiero proteger de la oxidación mi motor interna, la única forma es reemplazar el refrigerante cada 2 años y inspeccionar su pH una vez en el año, idealmente. Hay instrumentos que sirven para revisar pH de refrigerante, que también sirven para revisar el pH de cualquier líquido. Puede ser de líquido de freno, refrigerante, ácido de batería, etc. Si yo me mantengo coherente, o en este caso respecto al nivel de pH, voy a mantener protegidas ciertas piezas. Y recordemos, queridos auditores, que existe un fenómeno, yo lo comenté en programas anteriores, pero lo vuelvo a recalcar. Existe un fenómeno bien desagradable en el sistema de refrigeración, que es la famosa cavitación.
y la cavitación provoca erosión, daño y daño principalmente a piezas caras como es la bomba de agua, ya, como es el termostato y otras piezas del sistema de refrigeración, inclusive de las mangueras. Las mangueras son de goma, igual se genera desgaste producto de el mal uso de un refrigerante o el mal uso de un enfriador de agua de motor. Entonces va a acelerar el proceso de oxidación de las paredes del motor, va a crear un mal refrigerante, va a crear sedimentos de cualquier tipo, principalmente estos sedimentos que se pegan a las paredes del motor, y lógicamente esa contaminación va a crear una erosión en las paredes de la bomba de agua o de lugares un poquito complejos como es ya sea la tapa del radiador o en este caso el termostato. El refrigerante, si yo lo reemplazo cada 2 años y lógicamente le coloco un refrigerante con el pH y con las condiciones ideales, y más aún si es un vehículo delicado de refrigerante como es un Toyota, ¿ya? Que el Toyota usa un refrigerante que es como rojizo. Ese rojizo trae consigo una facultad porque ese refrigerante es dieléctrico, inhibe la estática, y al inhibir la estática reduce la capacidad de erosión en piezas que son de aluminio, ¿ya? Es químicamente estable con el aluminio, evita el óxido de aluminio, y el óxido de aluminio, al igual que el acero, va a crear erosión en la superficie. Entonces yo no voy a querer reemplazar un block, no voy a querer reemplazar una bomba de agua producto de que yo no estuve atento al refrigerante. ¿Y cuánto te cuesta? ¿Cuántas lucas te puedes gastar en un refrigerante bueno? Mira, hay de todo tipo. Hay refrigerantes muy buenos, te puede costar 8.000 pesos los 4 litros o los 3 litros 8, que son como un galón. Si es de esa categoría, la verdad que cómpralo porque es un refrigerante que ya viene diluido y ya viene con todos sus compuestos. Si traes uno concentrado también puede ser. No es caro mantener. ¿Y cuánto necesita tu motor? A veces dos. O sea, por menos de 20.000 pesos puedes proteger tu motor sin ningún problema. ¿Hay refrigerantes que son más baratos? Sí, hay refrigerantes que son más baratos. Hacen funciones parecidas, pero duran menos tiempo. Y te cuestan entre 3.000, 3.500 pesos el bidón. Y la verdad que no es mala alternativa. Siempre y cuando el fabricante te recomiende exclusivamente algún refrigerante que sea específico de la fábrica. En este caso yo puedo hablar con propiedad porque en el caso de Toyota, ese refrigerante dieléctrico que viene hasta con la marca Toyota está formulado para ese tipo de motores. Si tú tienes un Toyota Yaris, si tienes un Prius más aún, ocupa ese refrigerante original porque te va a evitar grandes dolores de cabeza, y los fenómenos de cavitación son bien malditos porque no te avisan. Tú no sabes cuándo está fallando. Si tú te encuentras con que el refrigerante está de un color más café, más oscuro, cambios de tonalidad, significa que se está descomponiendo. Por eso es que es de ese color como fluorescente. Cuando uno va a comprar, se encuentra como que el refrigerante es como así, como un color así fuerte, de tipo fluorescente, para distinguirlo de otros tipos de refrigerante, y más aún si el refrigerante de motor, para poder detectar filtraciones y eso. Y traen compuestos que son estables, y desgraciadamente como cambia de temperatura o hay cambios de temperatura internos en el motor, va a oxidarse. Los cambios de presión y los cambios de temperatura traen un aumento de deterioro en el refrigerante, que va consigo un cambio también de aspecto, color, densidad, olor, esa acidez distinta. Entonces, ¿cuáles son consecuencias si yo no estoy atento al cambio? Y yo he tenido mi auto por 5 años, jamás le he hecho cambio. Eh, que la calidad de protección del refrigerante no va a ser la adecuada, y a lo mejor vas a tener que en muy poco tiempo cambiar la bomba de agua. En muy poco tiempo vas a tener que reemplazar piezas que traen y que circulan por el refrigerante. Y es más,
si yo coloco refrigerante y lo coloco en una pieza metálica y no tiene un pH adecuado, esa pieza metálica se oxida, ¿ya? Así que si no quieres que pase eso con tu motor, más aún si estamos en este periodo de verano, donde los problemas de la contaminación de este compuesto es diversa, la verdad que nos puede traer consecuencias y la verdad que bien caras. Lo otro, el líquido de freno. Yo sé que vamos a estar un poquito justo en el tiempo, pero el líquido de freno debiese cambiarse una vez cada 2 años o en su defecto cada 40.000 kilómetros o 50.000 kilómetros. ¿Por qué razón? El líquido de frenos tiene una cualidad: protege las piezas espectacularmente, es un líquido espectacular con el sistema de freno porque lo protege, cambia de temperaturas, cambios de temperatura de 100 a 300 grados. De repente en condiciones normales el líquido de freno se comporta diverso en ciertas condiciones, pero tiene un defecto: es a base de alcohol y el alcohol le encanta el agua, absorbe agua. Eso significa que parte de tus piezas de freno van a estar en contacto con el agüita. ¿Qué hace el agüita? El agüita va a traer consigo que se van a erosionar las piezas por oxidación. Y por desgracia, vamos a tener una falla, ya sea una filtración ya en el sistema de freno, que lógicamente que te puede traer una consecuencia. El deterioro de los cilindros de freno se deben en gran medida a ese fenómeno. Y ese fenómeno se cuadriplica cuando hay cambios de temperatura. Cuando yo piso los frenos y voy en una pendiente, estos se aplica el líquido de freno sobre esta pieza que se mueve dentro. Hagamos que esto es el cilindro y el caliper el que aprieta esto. Esa presión hidráulica es generada por este líquido de freno, es creada por la acción del pedal. Imagínate que el efecto del roce de la pastilla puede aumentar la temperatura de los discos bruscamente hasta llegar a 500 grados. Claramente que esa temperatura se traspasa al caliper y al traspasarse al caliper se traspasa al líquido de freno. Y recuerden que la agüita hierve ¿a cuánto? A 100 grados. Si yo tengo agua en mi líquido de freno, mi líquido de freno va a hervir. Y lógicamente toda la eficiencia que yo tengo en mi freno se fue a las pailas. Después de que hierva el agua, va a crear un problema mayor porque va a erosionarse por oxidación. Entonces, si tú quieres evitar reemplazar piezas del sistema de freno, cambia el líquido. Un líquido de freno o un vehículo promedio va a gastar el líquido de freno 1 litro, 1,5 litros, 2 litros a todo reventar, y eso no te va a costar más de 20.000 pesos. ¿Quieres ahorrarte ese? O sea, estoy hablando del insumo, el servicio puede ser un poquito más caro, pero un cilindro de freno o una falla en el sistema de freno puede traer más que dramáticas consecuencias. Puede traer deterioro en tu sistema de freno. El comportamiento del frenado no solamente es útil en el verano, sino que durante todo el año. Así que cada 2 años, amigos míos, amigas mías, si tienen un vehículo que tiene más de 2 años, reemplace esos líquidos que son ninguneados y muchas veces sufrimos abandono de esto. Más aún, si tienes la posibilidad de ir a un servicio técnico y tienes un Toyota, anda, agenda 1 minuto de tu tiempo, agenda en el servicio técnico Servimac y te van a asesorar. Si es un Toyota, ellos son expertos en Toyota y te van a orientar. Esto queda en Maquena 1664 para que vayas ahora en el verano, si estás de vacaciones, a consultar o por último pedir una horita para que te atiendan. Así que yo creo que lo que nos falta a nosotros ahora es estar atentos a eso y a esos puntos, y más aún el servicio de eso, la verdad que no es tan caro. Es menos caro que reemplazar una pieza, te lo digo de verdad, por experiencia. Haz el reemplazo de estas piezas. Así que
Si tienes un Toyota, anda a Maquena 1664 y te vas a encontrar con un grupo de expertos que te va a orientar. Y lamentablemente nos estamos despidiendo de este Entre Tuercas, que ha sido entretenido, y dijimos los últimos puntos o los últimos tips, y nos vamos con continuar con esta música apasionante de la Radio Sinergia y contarles que nos vemos el próximo jueves con más datos, y se viene una segunda parte de estos datos entretenidos. Así que los dejo en compañía de la música de la radio, y además dejarlos invitados para nuestro próximo jueves. Y lamentablemente se nos acabó el programa 36 de hoy, así que un abrazo grande, me despido, un abrazo Luz, síguenos escuchando y nos vamos con la música de la Radio Sinergia.